Muchas gracias, doctora Rocío. Buenos días a todos. Agradezco al Centro Regional de Alergia por esta invitación el día de hoy a estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, el día de hoy voy a hablar de alergia a alimentos. Es un tema bastante extenso, pero bueno, voy a tratar de los puntos más importantes y que debemos de saber nosotros como padres, de identificarlos y cómo tratarlos en las alergias asociadas a estos desencadenantes. Les voy a pedir nada más a todos los que estén por ahí participando que pongan sus micrófonos en silencio para que se pueda escuchar de manera clara la presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a empezar primero con la definición de alergia alimentaria. Una reacción o una alergia alimentaria básicamente es una reacción que va a tener el paciente secundaria a un alimento específico. Este normalmente es inofensivo para el resto de la gente, pero en el paciente que lo consume y que tiene esta predisposición va a desencadenar diferentes mecanismos inmunológicos porque es susceptible a este alimento. Eso quiere decir que lo que es para otras personas que cuando consumen alimento no les pasa nada, en el caso del paciente que es susceptible a hacer este tipo de reacción inmunológica, pues sí va a ser una reacción y esta reacción puede estar presente en diferentes órganos de choque, que lo vamos a llamar así. Entonces, dicho lo anterior, en la mayoría de las consultas, siempre esta es una pregunta muy importante que se tienen los padres de familia de por qué mi hijo tiene alergia a estos alimentos o a cualquier otra cosa. Entonces, hay dos factores muy importantes que desempeñan o juegan un papel importante en estos factores para que mi hijo o que yo presente este tipo de alergia, y es la parte genética. Se ha visto incluso que para que una persona presente alergia casi siempre hay antecedentes en la familia de parte paterna o materna para que estos presenten más riesgo, y se ha visto que si hay uno de los padres, el riesgo es del 50%, pero cuando vienen las dos líneas, paterna y materna, el riesgo incluso puede subir hasta el 80%. Pero incluso en los últimos años se ha hablado de el factor tan importante ambiental que juega este papel, la parte del medio ambiente, porque incluso ya se sabe, hay un tema, hay un título, o más bien dicho, un concepto llamado el exposoma, que quiere decir incluso la manera en la que nace el niño, si es parto o es cesárea, incluso en qué época del año nace. O sea, si un niño nace en primavera, en verano, otoño y invierno, dependiendo la estación, hay más riesgo o menos riesgo de que sea alérgico. Les mencionaba también el tipo de ciudad en la que nace, si es una ciudad industrializada como Monterrey o una ciudad un poquito más ruralizada, pues ese es un factor de menos riesgo en los lugares que no hay tanta industrialización y contaminación. La contaminación, los alimentos que ya están muy procesados, la necesidad de antibióticos a edades muy tempranas, todos estos factores van a cambiar mucho en la expresión inmunológica, incluso en la microbioma y el microbiota, que quiere decir las bacterias buenas o las bacterias malas que presenta cada persona para que exprese este tipo de alergia. Entonces, ¿qué es la alergia? La alergia básicamente es la expresión exagerada hacia algo que causa inflamación. Lo que para otras personas yo les mencionaba es normal si están en contacto con alimentos, picaduras de insectos, medicamentos, cosas ambientales, no les va a pasar nada. En este individuo o en este paciente que es susceptible, pues sí va a ser una cascada de inflamación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente de alergia alimentaria. Y al hablar de alergia alimentaria, la verdad es que es un tema demasiado extenso y hay muchísimos alimentos que se relacionan. Entonces, voy a hablar nada más de lo más importante, cómo diagnosticarlo, qué síntomas voy a esperar que se puedan llegar a presentar y cómo tratarlos. Entonces, para yo tener alergia, primero tengo que tener una primera exposición. Esa es la parte que yo les decía, o sea, ¿por qué uno desarrolla alergia? Para tener alergia, primero que nada, voy a usar aquí el apuntador. Para que alguien tiene alergia, básicamente primero se tiene que exponer a lo que me causa alergia. Cuando entra en contacto con mi sistema inmunológico, hay muchas células a nivel inmunológico, entonces hace una expresión mediada por este anticuerpo que se llama inmunoglobulina E. La IgE es el anticuerpo de la alergia y se queda en esa memoria inmunológica. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que yo me reexponga a lo que tenga alergia, en este caso los alimentos, mis células van a empezar a reventarse y liberan mediadores inflamatorios. De los mediadores inflamatorios, uno es la histamina, por eso los pacientes con alergia toman antihistamínicos, pero pues hay más de 500 mediadores por célula y son millones de células que se van a estar expresando en los diferentes órganos de choque, que era lo que les mencionaba. Se pueden expresar en la nariz, a nivel pulmonar, en la piel, a nivel gastrointestinal, o incluso puede haber una combinación multisistémica de varios órganos que estén en ese momento alterándose. Entonces,
Esto se llama la marcha alérgica. La marcha alérgica básicamente es la evolución natural de las expresiones de la alergia. Y como podemos ver, casi siempre la primera expresión es una piel que se llama eczema o dermatitis atópica y secundario a este, que va muy relacionado, es la alergia alimentaria. Entonces, estas dos patologías es bien importante saberlas porque en la mayoría de los casos coexisten ambas. Entonces, de las alergias alimentarias podemos ver que, bueno, hay muchísimas alergias alimentarias, leche, huevo, trigo, soya, cacahuates, frutos secos, pescados, mariscos, diversas frutas y verduras. Y dentro de todos este grupo de alimentos, los que se ha visto que se relacionan más con alergia es básicamente los primeros tres. Leche, huevo y trigo. Esa es la razón por la que el día de hoy voy a hablar de estos tres alimentos que juegan el papel más importante de alergia alimentaria. Entonces, yo les mencionaba que hay un sinfín de alimentos que pueden generar este tipo de alergia y vamos a ver qué tan probable es que se presente esta alergia o cuáles son los alimentos que se relacionan más con la alergia. Pues básicamente estos tres primeros, leche, huevo y trigo, pero también va a depender mucho de los alimentos que consuman en cada región. Por ejemplo, aquí en México, bueno, a nivel mundial, el alimento que más se consume es la leche de vaca. Si un niño no puede ser alimentado con leche materna, pues todas las fórmulas infantiles de polvo son a base de proteínas de leche de vaca. Entonces, es lo que más consume uno. Uno diariamente consume productos derivados de estas proteínas. Y el segundo alimento más frecuente es huevo y el tercero es trigo. Pero, por ejemplo, yo les mencionaba que depende mucho de la cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos se consume mucha crema de maní, el cacahuate, y ellos tienen mucha alergia a este tipo de alimentos. Aquí en México no es tan frecuente porque no es parte de nuestro alimento cotidiano. Pero, por ejemplo, aquí en México, pues sí se sabe que también hay niños que pueden hacer reacción al aguacate. El aguacate consumimos mucho aquí en México, un ejemplo. Entonces, me voy primero con la alergia más frecuente que yo les mencionaba, que son proteínas de leche de vaca. Esta es la primera causa de alergia alimentaria y por lo general se va a presentar dentro del primer año de vida del paciente, incluso en los primeros meses. Hay niños incluso que los presentan los síntomas desde las primeras semanas de vida. Es muy importante este concepto, donde pongo aquí con estos signos de interrogación de que si es similar o no a la intolerancia a la lactosa. La respuesta es no. La intolerancia a la lactosa, este es un mecanismo no inmunológico, es básicamente la lactosa, es un azúcar, es un carbohidrato. Si yo tomo leche deslactosada, lo que le estoy quitando es la lactosa, es un carbohidrato, pero el problema de las alergias es en las proteínas, en donde está el cuerpo de la leche, y este cuerpo de la leche tiene más de 25 proteínas. La leche de vaca se divide en 20% suero, 80% caseína, pero independientemente estas proteínas se encuentran en la leche light, en la deslactosada, en la leche entera de cualquiera de las marcas. Se encuentran en quesos, en yogurts, en yakults, en cremas, en mantequillas, eso de manera directa. De manera indirecta incluso también se encuentra, por ejemplo, eh, en pasteles, en galletas, de manera también, por ejemplo, en Nor Suiza también tiene proteínas de leche de vaca, hay ciertos embutidos o jamones que también tienen proteínas de leche de vaca, entonces puede haber ciertos productos que estén ocultos estas proteínas, entonces, bueno, esa es la parte muy importante. La segunda causa de alergia alimentaria es alergia al huevo. Pero fíjense, aunque es la segunda causa a nivel mundial de alergia, es la que más se relaciona con dermatitis atópica. Hace ratito les mencionaba que la dermatitis atópica es básicamente la expresión que más se asocia a la alergia alimentaria y bueno, incluso casi de 1 a 2 de cada 3 niños con alergia al huevo van a tener dermatitis atópica asociada. La ventaja es que hay niños que son alérgicos al huevo, pero hasta el 70% de ellos va a poder tolerar el huevo horneado, o sea, crudo no, pero de manera horneada en pasteles, en muffins, en pancakes, sí los va a poder tolerar. La tercera causa de alergia es el trigo. El trigo es una causa frecuente, es el grano más cultivado a nivel mundial, tiene más de 30 diferentes alergenos. Alergenos, recordemos que es esta sustancia que causa la respuesta inflamatoria de la alergia. Y bueno, este se relaciona con alergias graves, también en niños principalmente. Ahora, el trigo, uno a veces no se da cuenta en qué tantas cosas de las que consumimos está, pero el trigo prácticamente se encuentra en el pan blanco, pan integral, pan linaza, pan multigrano, pan multifibra, o sea, todos esos lo tienen, incluso también en las pastas.
las pastas, los espaguetis, los fideos, todo eso tiene también trigo. Entonces, bueno, esta parte es muy importante porque es un alimento que se encuentra frecuentemente en muchos alimentos que consumimos, en muchos panes, en muchas galletas, en los pasteles, lo tienen también. Y pues bueno, esta es una clasificación que se llama reacciones adversas a alimentos. Podemos ver que hay muchos mecanismos inmunológicos de las reacciones alérgicas, y estas pueden ser por dos vías. La primera se llama de hipersensibilidad, que es de la respuesta de alergia, y la otra es la de toxicidad, que esa quiere decir que son cuando la gente tiene como intoxicaciones alimentarias, que esa no tiene nada que ver con la alergia. Denme nada más un segundito, si me permiten aquí. Les voy a pedir nada más un segundo. Muy bien. Entonces, aquí en esta clasificación vemos una clasificación que es muy compleja con respecto a las alergias o las reacciones adversas a alimentos. Estas yo les decía que pueden ser por dos mecanismos. El primero del lado izquierdo vemos que es el mecanismo de hipersensibilidad o de alergia, y del lado derecho vemos que es por toxicidad, que esas son, por ejemplo, las intoxicaciones alimentarias, que no tienen nada que ver con alergia. Entonces, hipersensibilidad es básicamente alergia, es exactamente lo mismo. Y esta parte, aunque parece muy compleja, sí tenemos que dejarla clara porque hay muchas vías por las que un paciente puede tener alergia, y el hecho de que no todos son mediados por el anticuerpo que yo les decía que era la inmunoglobulina E, hay otras que no son mediadas por esos anticuerpos, pero todas estas se tienen que tratar y se tratan muy similares, que es evitar el alimento. Entonces, voy a hablar de la parte clásica de la alergia alimentaria. Me voy a ir hacia a posterior, que básicamente va a ser esta que voy a hablar con ustedes, que es la alergia de la vía clásica. La alergia es un mecanismo, yo les decía, inmunológico, que podemos ver aquí, mediada por el anticuerpo que se llama inmunoglobulina E, y de la que vamos a hablar, que es la más frecuente, es esta alergia alimentaria transitoria o persistente, y esa va a determinarse dependiendo a los alimentos. Hay alimentos que tienen mejor pronóstico que otros y que se van a poder tolerar a edades tempranas, y hay otras que pueden persistir incluso hasta la edad adulta. Entonces, vamos a hablar de las expresiones de la alergia alimentaria clásica. Bueno, la alergia alimentaria, uno de los síntomas más clásicos que va a presentar son síntomas gastrointestinales. ¿Qué puede presentar mi hijo? Reflujo, distensión abdominal, cólicos, incluso cuando son bebés muy chiquitos de un mes de edad, lo que hacen es simplemente siempre están irritables, siempre están llorando, pueden tener episodios de estreñimiento o de diarrea, y ya cuando hay una inflamación mucho más crónica, vamos a ver que en toda la parte del intestino se va a empezar a inflamar y se va a desfacelar la mucosa, por lo que vamos a empezar a ver que estos niños pueden tener incluso evacuaciones con moco y con sangre. Entonces, bueno, es importante que sepamos que un niño únicamente que tiene síntomas gastrointestinales no simplemente es alergia mediada por este anticuerpo, pueden ser otro tipo de reacciones adversas a los alimentos que no sean inmunológicas. Pero bueno, lo que tenemos que saber es sospechar. ¿Cómo puedo sospechar yo que mi hijo tiene alergia? Los síntomas gastrointestinales por lo general son los primeros síntomas que aparecen de alergia alimentaria. Incluso tenemos niños de un mes de edad que pueden empezar a presentar estos síntomas desde que nacen. Ahora, lo más frecuente es que los presenten pues con la fórmula. Yo les mencionaba que la fórmula, la mayoría de estas están, no, de hecho, todas las fórmulas, las básicas, todas tienen proteínas de leche de vaca. Entonces son niños que tienen reflujo, que tienen cólicos, distensión abdominal, todo el tiempo están llorando, evacuaciones que son de este tipo de expresiones. Ya cuando vemos una evacuación con moco, bueno, más que nada con sangre, y ahí ya, la verdad es que ya hay muchísima inflamación de por medio. Y bueno, esto va asociado sobre todo a las fórmulas infantiles, pero incluso hay niños que son alimentados únicamente a seno materno y que tienen también estos síntomas, y eso es porque la mamá está consumiendo ciertos alimentos que le están generando alergia. Entonces, estos son como las banderitas rojas que tenemos que estar viendo como para sospechar que sea una alergia alimentaria. Otro tipo de expresión de alergia alimentaria es la piel.
Entonces yo les decía que la dermatitis atópica es una de las expresiones más asociadas con la alergia alimentaria y esta va asociada básicamente con expresión inflamatoria en la piel. El síntoma más persistente en estos niños es comezón, comezón en la piel. Estas son lesiones típicas, podemos ver en este cuadrito inferior que dependiendo la edad va a cambiar la expresión de las lesiones de la piel. Podemos ver, por ejemplo, en niños chiquitos pueden ser costras lácteas que sean muy persistentes, el enrojecimiento de los cachetes, a veces vemos niños que son muy coloraditos y decimos, ay, mira qué niño tan bonito y tan sano, y resulta que pues esa coloración es por inflamación de la piel, pero también son niños que incluso con la sudoración o con el calor se llenan también de granitos pequeños. Cuando son niños un poquito más grandes, las lesiones ya no son en las partes extensoras, por ejemplo, en los coditos o en las rodillas, sino son en la parte inversa, por ejemplo, en las partes anteriores de los codos o atrás de las rodillas, ahí también son cuando se presentan, ¿verdad? Y pues bueno, casi siempre tenemos antecedentes en la familia de parte de mamá o de papá con alergia, y esto es un factor de riesgo para que nosotros podamos sospechar de que, oye, si yo ya sé que al niño que estoy viendo, los papás hay antecedente de rinitis, asma, alergias alimentarias, etcétera, entonces yo tengo que sospechar que pues esta sea una expresión también de alergia en la piel. Y bueno, yo les mencionaba que el alimento que se asocia en la mayoría de los niños que tienen dermatitis atópica, 2 de cada 3 van a tener alergia al huevo. Y bueno, otro síntoma también de alergia alimentaria es síntomas respiratorios. Hay niños incluso, sabemos que los síntomas respiratorios como rinitis alérgica es cuando el niño respira lo que tiene alergia y bueno, la mayoría es ambiental, o sea, el niño cambia el clima, se expone con polvo, con mascotas, al parque, etcétera, y empieza con nariz tapada, estornudos, comezón o moquito, o tos incluso, pero aquí es asociado a que esos síntomas también se presentan después de que el niño consume un alimento, no sé, come queso, come huevo e inmediatamente después se le suelta el moquito, se congestiona, puede toser. Entonces hay síntomas también respiratorios asociados a alergias alimentarias. No nada más hay síntomas ambientales, también hay alimentos que hacen este tipo de síntomas. Hay otro tipo de expresión de alergia alimentaria que es la piel, de diferente manera. Esta es una inflamación inmediata. La dermatitis atópica a veces tarda un poquito más en expresarse, no se consume el alimento ya a las horas, pero la urticaria por lo general es consume el alimento y dentro de la primera hora es cuando se va a empezar a enronchar. Entonces, podemos ver en la imagen del lado izquierdo que las lesiones son inflamatorias en la piel, se elevan, tienen relieve, dan muchísima comezón y estas ronchitas salen en una parte, luego se quitan y aparecen en otra parte. Pero a veces esta inflamación puede ser todavía más profunda y que empecemos a ver que nuestro niño se inflame de los ojitos, de la boca, de las orejas, de las palmas de las manos, plantas de los pies o del área genital. Este es otro tipo de expresión de alergia, pero siempre tenemos que tener un alimento sospechoso, o sea, lo consumió doctor y posteriormente mi niño se me enronchó o se inflamó, ¿ok? Y bueno, esta es la expresión más severa de alergia alimentaria, que es la anafilaxia. La anafilaxia es una reacción grave que pone en peligro la vida y básicamente que hay un compromiso de 2 o más órganos. Y esta es una reacción que se tiene que tratar inmediatamente porque sí puede llegar a la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Es comemos el alimento y dentro de los primeros minutos, casi siempre es dentro de la primera hora, va a haber afectaciones de 2 o más órganos secundarios a un probable alergeno, o sea, comió algo y posteriormente empezó con este problema. Entonces, aquí puede haber afectaciones de piel, por ejemplo, que salgan ronchas, se le inflame la piel, le dé comezón, esa es la reacción de la piel. Puede haber síntomas respiratorios, por ejemplo, que el niño empiece con tos, con moquitos, que sienta que se le cierra la garganta, empiece con dificultad para respirar o que yo escuche un pillido. Puede haber compromiso cardiovascular o circulatorio. Eso quiere decir que empiece con palpitaciones, hay gente que empiece a sudar, que se le suba o se le baje la presión, o que se le suba o se le baje las frecuencias cardíacas, y involucro gastrointestinal, que mi hijo, por ejemplo, empiece con náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Cuando hay nada más una presencia, pues ese no es una anafilaxia, ese quiere decir es una reacción alérgica que está expresada en piel o a nivel gastrointestinal o a nivel respiratorio, por ejemplo. Pero cuando vemos que se conjuntan 2 o más de estos sistemas, ahí es cuando es una urgencia y hay que tratarla inmediatamente. Y más adelante les voy a decir cómo lo vamos a hacer.
Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de alergias alimentarias? Clínico, eso es lo más importante, o sea, sospechamos que secundario a la ingesta del alimento, el paciente va a presentar estos síntomas que yo les decía, pueden ser respiratorios superiores, inferiores, digestivos, cardiovasculares o en la piel. Lo más frecuente casi siempre es la piel. La piel es la más chismosa y es la que vamos a ver que se prende un poquito más la piel, pero la verdad es que se puede expresar en cualquier órgano que se llegue a expresar, pues se va a presentar. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Además de los síntomas clínicos que presenta el paciente, además de los síntomas clínicos que presenta el paciente, puede haber también síntomas que tenemos que confirmar con las pruebas cutáneas. Entonces, las pruebas cutáneas es lo que me va a apoyar secundario a los síntomas que presente este paciente y se ponen muy sencillamente. Podemos ver, por ejemplo, aquí en la imagen del lado izquierdo que tenemos estos dispositivos que se llaman multitest. La ventaja de estos es que podemos poner varios extractos de los alimentos que estamos sospechando al mismo tiempo y eso hace que no sea tan molesto para los niños. En los adultos no hay tanto problema, pero en los niños, pues si tenemos sospecha de varios alimentos, lo podemos hacer con para que sea más rápido. Y bueno, podemos ver en la imagen derecha, este es un pacientito al cual le pusimos estas pruebas. Él presentaba síntomas de gastrointestinales secundarias a la ingesta de fórmula, pero también tenía dermatitis atópica. Entonces estábamos sospechando que fuera leche y huevo y aquí tenemos positivos estas ronchitas. La ventaja es que estas pruebas se ponen y a los 15 minutos sale el resultado. Anteriormente hay muchos médicos que dicen que estas pruebas no se pueden poner hasta niños más grandes de 2 o de 4 años y en las últimas actualizaciones, en los últimos años, ya se sabe que estas pruebas se pueden poner incluso desde el nacimiento. Hay niños que tienen síntomas desde el nacimiento y desde el nacimiento podemos saber si tiene alergias alimentarias. Entonces, se ponen, nos esperamos 15 minutitos y cuando alguien tiene alergia va a empezar a hacer unas ronchitas específicas en la piel, ¿ok? Y bueno, el tratamiento sería, pues, número 1, eliminar el alimento. ¿Cuánto tiempo se recomienda eliminar el alimento? 6 meses. Aunque parece mucho, la verdad es que es lo que se necesita porque ese alimento está generando una inflamación. Entonces, se ha visto que quitar el alimento 6 meses va a hacer que su sistema inmunológico se desinflame por completamente para ver si posterior a estos 6 meses puede llegar a tolerar el alimento. Entonces, cuando tenemos, lo primero es quitar el alimento 6 meses, lo segundo es tratar el síntoma. Por ejemplo, si mi niño tiene dermatitis atópica, pues quitar los alimentos y bueno, humectar, poner cremitas, emolientes, etcétera. Si tiene síntomas gastrointestinales, pues bueno, a lo mejor ayudarle con el reflujo o con los cólicos, ¿verdad? Si tiene síntomas respiratorios, pues darle el medicamento para revertir, no sé, el moquito, el escurrimiento, la tos. Pero lo importante no es dar el medicamento, sino quitar el alimento para evitar el síntoma. Entonces, esto es siempre y cuando sean síntomas únicos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una reacción alérgica grave? La reacción alérgica grave es cuando se afectan 2 o más órganos, entonces es la anafilaxia. Yo les mencionaba que esta se tiene que tratar con adrenalina. La dosis es de 0.01 miligramos por kilo dosis y se pone intramuscular. Ustedes, si sus niños tienen o ustedes tienen alergias graves a alimentos, tienen que asesorarse con un alergólogo para que les diga qué dosis tiene que ser de adrenalina y cómo utilizarla. Lamentablemente, estos dispositivos que se llaman adrenalinas autoinyectables no existen aquí en México, solamente en Estados Unidos, entonces nosotros tenemos que proporcionarle a los pacientes un kit de anafilaxia. Este kit de anafilaxia, básicamente, tenemos nosotros que explicarles a los pacientes cómo utilizarlo, darle las ampolletas de adrenalina y que mamá o papá o el mismo paciente, si es adulto, sepa cómo utilizarlo. Entonces, ¿cuánta dosis? Eso tiene que verlo con el alergólogo. Si sus niños o ustedes tienen anafilaxias, es decir, alergias graves a alimentos que pongan en peligro su vida, hay que acercarnos con nuestro médico para decirnos que nos dé nuestro plan de acción, cuánto tratamiento y conseguir esos kits de anafilaxia que se los van a dar sus alergólogos. Entonces, yo les mencionaba, el tratamiento de base es eliminar el alimento. Dieta de eliminación, esa es lo más importante. Ese es el estándar de oro del tratamiento. Entonces, eliminamos los alergenos, el alergeno es el alimento, pero también es muy importante
apoyarnos con el gastroenterólogo, apoyarnos con el nutriólogo, apoyarnos con el especialista también en nutrición, porque estos niños lo más importante es evitar que no tenga suficientes aportes de carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, etcétera. En el caso de que sea el niño por lactancia materna, pues hacer una dieta de eliminación de la mamá, ¿verdad? Podemos dar suplementos vitamínicos, sí, esto lo vamos a ver dependiendo del alimento que estemos quitando. Y finalmente, pues la educación. La educación es dirigida al paciente, en caso de que sea un niño, pues a los papás, pero no nada más a los papás, sino a todo el núcleo que está alrededor de ellos, porque esa es una parte muy importante. A veces se les hace muy fácil decir, oye, no pasa nada, es tantito, que tanto es poco, y hay niños que tienen alergias tan severas que ponen en peligro su vida. Entonces, el que yo le dé un poquito del alimento al niño, básicamente retrasa todo lo que hicimos anteriormente. Entonces, es cero alimento por 6 meses, explicarle la importancia de quitar esos alimentos a los padres de familia, pero también a todo el círculo social que está con este paciente. Por lo general, las alergias alimentarias se presentan más en niños, entonces es importante hablar también con los cuidadores, que a veces son los abuelitos y que pues a veces se les hace fácil familiar, ¿verdad? O incluso en las guarderías, en las escuelas, en las preescolares, etcétera. Y bueno, ¿cuál va a ser el pronóstico? Yo les mencionaba que las alergias alimentarias tienen muchas expresiones y dependiendo de los alimentos se ha visto que tienen diferentes pronósticos. Alergias a leche, huevo y trigo, como son las más frecuentes, esas como quiera son las que tienen mejor pronóstico. Eso quiere decir que la mayoría de los niños, hasta el 80%, van a llegar a tolerar los alimentos antes de los 5 o 6 años de edad. Pero hay otros alimentos, sobre todo pescados, mariscos y frutos secos, que esos, por lo general, esos alimentos pueden llegar a perpetuar la alergia hasta toda la vida, o sea, hasta la edad adulta. Entonces, esa es una parte que tenemos que checar bastante bien. Eso se tiene que apoyar con el alergólogo para ver todo este tema del pronóstico. Y pues bueno, ¿de qué va a depender? Porque hay niños incluso que dicen, oye, yo soy alérgico a leche, huevo y trigo y ya tengo más de 5 o 6 años y sigo siendo alérgico. ¿Por qué sigo siendo alérgico? Y esto va relacionado a la conformación de las proteínas de los alimentos. ¿Qué quiere decir? Los alimentos tienen diferentes estructuras. Esas estructuras pueden ser en cadenitas seguidas o cadenitas donde estén varias proteínas y luego un alergeno, unas proteínas y un alergeno. Entonces, dependiendo de eso va a ser la tolerancia. Hay niños que, por ejemplo, con los alimentos calentados o procesados las pueden tolerar perfectamente, pero directamente no. Y va a determinarse dependiendo a la estructura y a la proteína específica a la que el niño sea alérgico. Y bueno, la prevención, vamos a hablar de la prevención. De la parte de la prevención se ha visto incluso que eso es muy importante. Si de repente tienen ahí antecedentes en la familia con alergia y quieren tener hijos, hay formas de disminuir el riesgo. La parte genética no se puede borrar, pero sí podemos bajar el riesgo de la expresión inmunológica. Entonces se ha visto que pacientes que tienen vitamina D baja, es un factor de riesgo para expresar más alergia. Entonces, esa parte también tenemos que medir niveles de vitamina D. Es importante que ustedes no se automediquen, aunque sean vitaminas, o sea, que no estén tomando vitamina B, C, D, zinc, magnesio, o sea, todo tiene su dosificación. Ni tan bajo ni tan alto es bueno. Entonces, siempre tiene que ser bajo prescripción médica para saber cuánta cantidad de vitamina D necesitan. El segundo es probióticos y prebióticos. Se ha visto incluso que esta parte también nos puede ayudar, pero recuerden, valoración previamente por médicos. Y bueno, la otra es la introducción temprana de alimentos. Este es un tema bien importante porque en los últimos años ha jugado un papel muy importante y que actualmente ya los pediatras también están siguiendo esta línea. Entonces, ¿a qué significa? Se ha visto incluso que la introducción temprana de ciertos alimentos puede ser como un factor preventivo para que no se desarrolle alergia. Eso quiere decir, anteriormente se decía que el huevo, las fresas, o ciertos alimentos que se relacionaban con alergia no podían ser antes del año, pero lo que se ha visto en ciertos estudios con cierta población, no aplica para todos, es que introducir estos alimentos en edades tempranas
puede ser un factor protector para que el niño no desarrolle alergias, pero esto se tiene que individualizar, no aplica siempre para todos los niños y pues bueno, apóyense también de su alergólogo y de su pediatra, ¿verdad? Y pues bueno, finalmente esto sería todo por hoy. Lo que quería yo darles eran los puntos más importantes de este tema de alergia alimentaria. Espero que les haya gustado. No sé si hay por ahí algún tipo de preguntas o dudas.